Buenos días, chicos. Antes que nada, una disculpa por no poder estar con ustedes presente en clase el día de hoy. Tenemos una reunión en el plantel y obviamente no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, voy a tratar de explicarles el tema de hoy de la mejor manera posible. Yo entiendo que no vamos a poder estar resolviendo dudas en el momento, sin embargo, les recuerdo que tienen en Classroom mi número de WhatsApp para cualquier duda. Si gustan mandarme un mensaje y con todo gusto ya les aclaro cualquier pregunta o cualquier cosa que no les haya quedado del todo clara. Entonces, el día de hoy lo que vamos a seguir viendo es esta unidad de los fines de la argumentación, en la que quedamos que vamos a estar viendo lo que son los objetivos o las finalidades para lo que utilizamos los argumentos. Si recuerdan, en la clase pasada lo que estuvimos viendo fue el concepto de contexto, las divisiones que tiene el concepto de contexto, que son el contexto interno y el contexto externo, y estuvimos viendo la manera en la que afectan cómo vamos a plantear nuestro argumento. El día de hoy lo que vamos a ver son algunos conceptos que pudieran parecer como un poco sueltos, pero tienen que ver sobre todo con este punto principal o esta idea principal, que es cuáles son los fines o cuáles son los objetivos que tenemos con los argumentos. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy es la diferencia entre demostrar y argumentar. Los argumentos, la manera más fácil de verlos o de detectarlos que los utilizamos es dentro de una discusión. Y normalmente cuando discutimos queremos pensar que nuestra opinión, que nuestro argumento planteado por nosotros es lo que es correcto y lo que es cierto. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, la diferencia entre los conceptos de demostrar y argumentar es que cuando argumentamos lo único que hacemos es dar razones a favor o en contra de una idea principal o de un tema, de una opinión sobre un tema en particular. En cambio, cuando demostramos, lo que hacemos es evidenciar o poner en claro cuál es la verdad sobre un tema o sobre una idea principal. Y entonces lo que hacemos al demostrar es comprobar que lo que dicen en nuestras premisas o en nuestra explicación es verdadero. Para que esto les quede más claro, se los explico con el ejemplo de un choque. Supongamos que tenemos a dos personas que iban en dos automóviles diferentes, obviamente, y que se encontraron en una esquina que es el cruce de una calle con una avenida. Y justo en ese cruce también hay un semáforo, pero en ese momento está descompuesto. Entonces, cada una de estas personas nos va a argumentar a su favor para tratar de defenderse y que no les vayan a cobrar los daños del otro carro. Entonces, cada una de estas personas va a decir: yo no tengo la culpa porque yo venía en mi carro manejando con todo cuidado, sin embargo, cuando llegué a la esquina, pues me encontré con el semáforo descompuesto y pues choqué. Entonces fue culpa de la otra persona porque no venía con cuidado y yo sí me fijé, pero pues el semáforo estaba descompuesto y por eso chocamos. Estas personas lo que están haciendo es argumentar a su favor y tratar de defenderse para que no les cobren el golpe del otro carro. Sin embargo, no están viendo lo que es completa la verdad. En cambio, si estas personas dijeran: ni esa persona que iba en el otro carro ni yo tenemos la culpa, lo que pasó fue que se originó el choque debido a que el semáforo estaba descompuesto. Si el municipio, si quien se encarga de los semáforos hubiera tenido un buen trabajo y hubiera estado al pendiente de que ese semáforo estuviera funcionando de manera correcta, entonces no hubiéramos chocado. Eso sí es cierto, y entonces están valorando todas las perspectivas que se pueden presentar de este hecho. También no sería si, por ejemplo, dijéramos que las dos personas tuvieron la culpa porque se hubieran ido un poco más lento al momento de encontrarse con el semáforo descompuesto. De todas maneras hubieran podido darse cuenta de que venía un carro del otro lado y entonces se hubieran detenido y no hubieran chocado. Entonces lo que estamos haciendo es platicar cuál fue la verdad, estamos demostrando la verdad.
Entonces, la diferencia entre demostrar y argumentar consiste en que cuando argumentamos no siempre tenemos la razón, lo único que estamos haciendo es dar razones de por qué nuestro punto de vista es correcto de acuerdo a un tema determinado. En cambio, cuando estamos demostrando, estamos explicando cuál es la verdad de un hecho y por lo tanto, cuando demostremos, siempre vamos a tener la razón. Ahora, hay otros dos conceptos que se confunden un poco en cuanto a estas finalidades de la argumentación, que son los conceptos de explicar y de justificar. Cuando estamos dando un argumento para tratar de defendernos, normalmente lo que hacemos es explicar o justificar. Individualmente, de hecho, usaríamos los argumentos para justificar, porque estos dos conceptos en lo que consisten son, primero, explicar significa que vamos a dar razones o vamos a proporcionar razones de por qué pasó algo o a explicar cuáles son las condiciones que nos dieron causa a nuestro argumento y lo que nos va a permitir entonces la finalidad de explicar es poder aclarar por qué pasó un hecho. Por ejemplo, lo que les pongo aquí es de una persona que no pudo ir a un X lugar y dice el ejemplo: no pude ir porque estaba trabajando. Esta simple razón lo único que está haciendo es explicar por qué no pude ir y nada más. No estoy tomando en cuenta ninguna otra cosa, nada más estoy explicando por qué no pude ir y ya. Estoy explicando, estoy dando razones de por qué pasó este hecho y ya. Sin embargo, entonces una justificación consiste en dar esas razones, pero que esas razones sean admisibles para la persona que está escuchando el argumento, es decir, que la persona que los escuche los pueda comprender y que también pueda aceptarlos como ciertos. Por ejemplo, si esta explicación que estábamos dando en el ejemplo anterior, en la que solamente mencionamos que no pude ir porque estaba trabajando, si esa explicación se la damos a un compañero del mismo trabajo, lo más probable es que esa persona no nos crea, porque nos va a decir, bueno, yo soy tu compañero, debimos de haber salido al mismo tiempo y entonces sí pudiste ir. Si en cambio le explicamos, como en el segundo ejemplo, no pude ir porque mi jefe no me dejó salir temprano del trabajo aunque ya se lo había pedido. Entonces le estoy explicando o le estoy dando una razón particular de por qué yo no pude ir. Entonces ahí sí es admisible porque este compañero ya podría entender que aunque a él sí lo dejaron salir temprano, al otro compañero no, a pesar de tener el mismo horario. Entonces, la diferencia entre explicar y justificar es que explicar es simplemente dar razones sin tener en cuenta a la otra persona. En cambio, justificar consiste en tener en cuenta las condiciones y el contexto de la otra persona para entonces poderle dar razones que sean válidas para esa persona o que sean entendibles para la persona que nos está escuchando. Antes de pasarme al tema que sigue, estos conceptos tienen importancia porque son objetivos o son finalidades que utilizamos para los argumentos. Si se fijan, cuando estamos explicando algo, normalmente lo hacemos a través de un argumento, igual que cuando justificamos y también cuando demostramos. Normalmente utilizamos los argumentos dentro de estos tres conceptos, pero no quiere decir que todos nuestros argumentos vayan a demostrar algo o vayan a justificar o vayan a explicar. Los argumentos, como decíamos en un principio, son entonces proporcionar razones en favor o en contra de un tema en particular o de una opinión sobre un tema en particular, pero no necesariamente estamos diciendo la verdad y no necesariamente estamos dando razones que sean admisibles para la persona que nos está escuchando, simplemente estamos proporcionando razones y casi siempre lo confundimos con explicar porque consiste en dar razones pero que aclaren un hecho. Entonces, explicar no necesariamente es argumentar porque los argumentos
podemos darlos para otras cosas que no sean necesariamente aclaraciones. Ahora, estos conceptos o estos argumentos también van a tener una parte muy importante, que es las demostraciones científicas. En este tema que vamos a ver, que es cómo debe ser una argumentación para que constituya una argumentación científica, vamos a hablar un poco sobre lo que es el método científico. Si recuerdan sus clases de ciencias naturales en primaria y secundaria, o de las ciencias experimentales, normalmente lo que hacen primero es explicarles lo que es el método científico, que es una serie de pasos que vamos a ir siguiendo de manera ordenada para poder configurar o para poder conseguir un conocimiento que sea cierto y correcto. Entonces, este método lo que nos permite es poder establecer un conocimiento que sea más seguro y que entonces sea comprobable. Para quien no se acuerde, les explico muy rápido lo que es el método científico, o bueno, los pasos que lleva el método científico. Primero lo que tenemos que hacer es observación, es decir, ver dentro de nuestro entorno, dentro de la naturaleza, un fenómeno que se esté desarrollando y que requiera de explicación. Por ejemplo, y para que se nos haga más sencillo, vamos a poner de ejemplo el punto en el que el agua hierve. Nuestra observación sería entonces ver cómo cuando se calienta el agua le empiezan a salir burbujitas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, nuestro siguiente paso es generar una hipótesis. Lo que diríamos es entonces que el agua está cambiando de estado, o nuestra hipótesis sería que el agua cambia por medio del calor porque se reduce, y entonces cuando calentamos el agua se va a reducir porque va a cambiar su estado físico. Esa sería nuestra hipótesis, que cuando el agua se calienta cambia de estado físico. Entonces, para poder comprobar que nuestra hipótesis es correcta, necesitamos experimentar con ella. Entonces, lo que haríamos dentro de la experimentación es ir cambiando las variables para poder demostrar que nuestra hipótesis es correcta. En nuestro ejemplo, lo que podríamos hacer sería entonces cambiar el agua, es decir, no utilizar siempre el mismo tipo de agua, sino utilizar, por ejemplo, primero agua de la llave, luego agua del garrafón, luego agua limpia, luego agua sucia, después utilizar agua de sabor. Entonces, ir cambiando siempre las variables que tenemos dentro de nuestra misma hipótesis para ir comprobando que sea correcta. Entonces, si llegamos siempre al mismo resultado, lo que vamos a hacer es una demostración. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es comprobar que esa hipótesis es correcta. Y aquí es donde entran los argumentos, porque una vez que tenemos hecha nuestra demostración, porque ya comprobamos que siempre que calentemos agua va a cambiar de estado, entonces la manera en la que vamos a explicarlo o que vamos a transmitir nuestros resultados es a través de una tesis, es decir, una ley que sea universal y que aplique para todos los casos que, en este caso, que en los que calentemos agua. Siempre va a aplicar lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Y la manera en la que vamos a presentar estos resultados es a través de un argumento, es decir, para la ciencia son importantes los argumentos porque son los que nos van a permitir poder explicar los resultados que tenemos de nuestro método científico. De tal manera que todo este relajo que hicimos de estar comprobando que el agua siempre que se calienta cambia de estado, entonces lo podamos explicar de una manera que sea correcta y que podamos irlo explicando de una manera razonada y de acuerdo a las reglas de la lógica. Por eso es que son importantes los argumentos para las ciencias experimentales. Yo sé que normalmente para los que estudian o incluso para sus maestros que les dan clases de las ciencias experimentales, que son física, química, matemáticas, biología, todas estas ciencias que son naturales y que son más comprobables y demostrables. Normalmente las ciencias humanas, es decir, las ciencias sociales, no
tienen tanta importancia o les restan importancia porque según ellos no son importantes. Sin embargo, la lógica es importante también para la ciencia porque sin una explicación lógica, sin un razonamiento a través de argumentos, no podríamos explicar los resultados que nos dan nuestras ciencias naturales. Y por eso es importante este tema. Hasta aquí es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, les repito, por favor mándenme mensaje a través de WhatsApp. Esta vez no les digo que me manden al correo porque lo más probable es que no lo vea. También les pido que por favor no me dejen dudas en los comentarios de este video porque lo más probable es que no las vea hasta mucho tiempo después. Entonces, para que sea más ágil y mejor para ustedes, les recomiendo que me manden mejor mensaje por medio del WhatsApp. La actividad para el módulo que sigue se las voy a explicar a través de Classroom para no dejar este video tan largo. Les recuerdo, si tienen alguna duda me pueden mandar mensaje y los veo el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.